En este video vamos a empezar un estudio acerca de los roles del esposo y la esposa según la Biblia. En este video vamos a hablar acerca del rol del esposo. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de los roles matrimoniales. Es un tema muy importante para el matrimonio y muchas veces el esposo y la esposa no entienden lo que la Escritura dice acerca de este tema. Por lo tanto, vamos a investigar las enseñanzas de la Escritura para saber exactamente cómo debemos instruir los esposos. Primeramente, vamos a empezar con el rol del esposo. Lo que necesitamos saber es que hay muchos que dicen que el problema de muchas personas es que necesitamos amarnos. Y por lo tanto, hay una frase que muchas personas usan: ámate. Pero vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 2 que hay un problema con este concepto. En este texto el apóstol Pablo está hablando acerca de los problemas que las personas van a tener en el futuro durante los últimos días. Y él dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Este texto explica que en el futuro las personas no van a seguir al Señor. Muchas personas solamente van a pensar en sus propios deseos. Y él dice que un problema de los últimos días es que los hombres serán amadores de sí mismos. Significa pues que no podemos decir a un creyente: ámate. Este texto dice que es problema ser amador de sí mismo. Una persona necesita aprender cómo negar su propia vida y tomar su cruz y seguir a Jesucristo, porque Jesucristo debe ser número 1 en nuestras vidas. Pero cuando alguien es amador de sí mismo, los otros pecados van a afectar a la persona. La persona va a ser un hombre avaro, jactancioso, y va a tener problemas con todos los pecados que Pablo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 2. Por lo tanto, necesitamos explicar al esposo que necesita amar a su esposa más que su propia vida. Hay muchos pasajes que hablan acerca de este punto. Y también hay muchos pasajes que hablan acerca del rol del esposo. Por ejemplo, Efesios capítulo 5 y también 1 de Pedro capítulo 3. El esposo necesita saber también que aunque el esposo y la esposa no tienen los mismos roles, el esposo y la esposa tienen el mismo valor. Los hombres no son mejor que las mujeres, pero tienen el mismo valor en los ojos de Dios. El esposo y la esposa también necesitan saber que no tienen la misma responsabilidad en el matrimonio. Aunque tienen el mismo valor, el rol que el Señor ha dado al esposo es diferente que al rol que ha dado a la esposa. Algo que el esposo necesita hacer es siempre necesita aprender más acerca de su esposa. Necesita ser una persona que quiere aprender más acerca de ella para entender a su esposa. El apóstol Pedro nos explica en capítulo 3, versículo 7: y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer,
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hay varias cosas que los esposos necesitan saber. Primeramente, explica que el esposo debe entender a su esposa. Necesita ser una persona que quiere aprender más acerca de ella para saber cómo ministrar a ella. Y él necesita tratar a su esposa como un vaso frágil. No está diciendo el texto que ella es más débil que su esposo. Un vaso frágil es un vaso precioso. Y una persona que tiene un vaso precioso va a cuidar al vaso. El punto es que si alguien tiene una esposa, su esposa es un tesoro que viene del Señor y necesita tratar a su esposa como un tesoro. También necesita entender que ella es una coheredera de la gracia de la vida. En otras palabras, según la Biblia, el hombre y la mujer que son creyentes tienen el mismo valor. El hombre no es mejor que la mujer y la mujer no es mejor que el hombre. Tienen el mismo valor. Y si el esposo no ama a su esposa, si no es una persona paciente, si él no busca maneras para ministrar a su esposa, dice Pedro que Dios no va a contestar sus peticiones. Si no tiene paz con su esposa, no tiene paz con Dios. Y Dios no va a responder a las oraciones de los que no tienen paz con sus esposas, que no buscan maneras para ministrar a sus esposas. Hay otro texto que nos ayuda en el libro de Efesios. Es Efesios capítulo 5, versículos 25 a 33. En este texto Pablo habla con los hombres, con los esposos. Y él dice, empezando en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En el futuro vamos a hablar acerca del rol de la esposa, pero en este momento estamos hablando acerca del rol del esposo. Dice primeramente que es un mandato del Señor que el esposo continúa amando a su esposa. El ejemplo que Dios provee es el ejemplo de Cristo con la iglesia. Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa. Y la Biblia nos dice que Jesús dio su vida para la iglesia porque Él ama a la iglesia. El amor que Cristo tiene para la iglesia es un símbolo del amor. El amor que Cristo tiene para la iglesia es un ejemplo del amor
que el esposo debe tener para su esposa. Él necesita amar a su esposa. Dice la Biblia que es un mandato. Por lo tanto, en versículo 28, continúa Pablo diciendo: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El apuesto es correcto también. El que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama. Una persona que no ama a su esposa, no se ama tampoco. Pero la Biblia dice que nuestro problema no es que no nos ama. Explica que ya sabemos cómo cuidar nuestros cuerpos. Pablo dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Él dice que ya sabemos cómo cuidarnos, pero lo que Pablo dice es que necesitamos aprender cómo amar a la esposa en esta manera. Por lo tanto, él explica que el esposo y la esposa son una carne, solamente una carne. Y él usó una referencia del libro de Génesis para decir que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El punto es que son una carne y necesitan caminar como una carne. Y el esposo otra vez necesita aprender cómo amar a su esposa. El texto empieza con este amor. Dice versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en versículo 33 termina con el mismo punto: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. También dice que la mujer debe respetar a su esposo. Yo creo que la razón por la cual Pablo menciona los dos puntos es que muchas veces el esposo tiene problemas amando a su esposa como Dios quiere, y muchas veces la mujer tiene problemas respetando a su esposo como Dios quiere. Los hombres necesitan aprender cómo amar y las esposas necesitan aprender cómo respetar. Lo que necesitamos decir, según la Escritura, es que el esposo piadoso es el líder de su esposa. Dice la Biblia que él debe ser el líder de su esposa. Hay un problema en algunos matrimonios. El problema es que hay esposos que no quieren ser líderes de sus propias casas. Aunque la Biblia dice que debe ser el líder de la familia, del matrimonio, de la esposa, no quieren ser líderes. Otro problema es que hay esposos que son dictadores. Pero el texto no dice que los hombres deben ser dictadores. Recuerden que Jesús proveyó un ejemplo antes que fue crucificado. Dice la Biblia que él, antes que fue crucificado, después que celebró la Santa Cena, él lavó a los pies de los discípulos. Y Pedro dijo: no puedes lavar mis pies. Y Jesús dijo: si no lo hago, no tienes parte de mi ministerio. Él estaba explicando algo importante. Jesús dijo: aunque soy el líder, yo no venía para ser servido, pero venía para servir. Y él dijo: ustedes necesitan entender que el liderazgo es servir a otras personas. El hombre tiene la responsabilidad para guiar a su esposa, pero también necesita saber que necesita servir a su esposa. Necesita buscar maneras prácticas para amarla. Necesita buscar maneras para ministrar a ella. Pues necesita ser el líder de la familia, de la esposa,
pero no debe ser dictador. Hay un balance. Otra vez, el liderazgo bíblico es servir según la Biblia. Vamos a leer dos textos que nos ayudan. Otra vez, vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 20, versículo 28. Ya compartí lo que Jesús dijo cuando estaba listo para ministrar a los discípulos, pero aquí podemos ver la mentalidad de Jesús, la mentalidad que los esposos deben tener también. Él declaró: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir, y Él ha enseñado a los esposos que necesitan servir a sus esposas también. Es algo importante que necesitamos recordar. Otra cosa que necesitamos saber es algo que Pablo explicó en Efesios capítulo 1, versículos 22 a 23. El texto dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Este símbolo explica que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él se sacrificó por su amor, y por lo tanto, los que confían en Jesús pueden ser salvos. Es un mensaje muy importante que explique que Dios es amor. Él es amoroso. El esposo necesita aprender cómo amar a su esposa en esta manera también. No solamente es la opinión de Pablo, pero es un mandato que viene de Dios. Y por lo tanto, muchas veces cuando estamos proveyendo la consejería, el esposo no entiende este punto. No entiende lo que es para ser el líder que busca maneras para servir a su esposa. Y vamos a ayudar al hombre para aprender cómo manejar, cómo guiar a su esposa, para ser el esposo que Dios quiere. Nuestra responsabilidad es aprender exactamente lo que Dios quiere y después obedecer al Señor, porque es nuestra misión en esta vida. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista, cuando los que estaban siguiendo a Jesús estaban creciendo y Jesús tuvo muchos seguidores más que Juan, los discípulos de Juan dijeron: ¿qué vamos a hacer? Ahora Jesús tiene más popularidad que tienes tú. ¿Y qué dijo Juan? Yo solamente estoy aquí para hablar acerca de él. Su fama necesita crecer porque es el Mesías. Solamente estoy aquí para servir. Y nosotros debemos tener esta actitud también. Estamos aquí para manejar como Dios quiere, y los esposos necesitan aprender cómo ministrar a sus esposas. Algunas sugerencias para la tarea. A veces vamos a dar tarea acerca del rol del esposo para ayudar al esposo para aprender más acerca de su esposa. Aquí tenemos algunas sugerencias. Número 1. Posible, él necesita escribir una lista de 50 cosas que piensa que necesita saber acerca de tu esposa. Posible hay cosas que no sabe y quiere aprender, y cuando aprende más puede ministrar más. Otro ejemplo es una lista de cosas que piensa que sabes acerca de tu esposa, y la tarea es ver si lo que piensas que sabes es correcto o no. Si es correcto, está bien porque entiende su esposa. Si no es así, significa que necesita aprender más. Otro ejemplo, una lista de maneras que puedes servir a tu esposa. Debe ser una lista práctica. Por ejemplo, si ella
está preparando la comida, no puede cuidar los niños cuando está preparando la comida. Aunque el hombre está cansado, necesita saber que es una oportunidad para ministrar a la esposa y ayudar con los niños, porque ella ya está ocupada preparando la comida. O posible hay otras maneras para servir. Una noche, si está muy cansada ella, porque ha trabajado mucho, posible el esposo puede comprar su comida favorita y decir, ¿puedes descansar? Voy a comprar la comida y vamos a comer tu comida favorita. La esposa también puede hacer una lista de 20 cosas que no piensa que su esposo sabe acerca de ella para ver si él entiende o no. Hay varios ejemplos, pero el punto es que prácticamente necesitamos proveer maneras prácticas. Necesitamos ayudar al esposo para aprender cómo ministrar a su esposa en muchas maneras, en las maneras prácticas. No. Lo que estamos haciendo es, estamos ayudando al esposo cómo entender su esposa y ministrar a ella en maneras prácticas. Lo que vimos en este video es el esposo debe ser el líder de su esposa. Pero como Cristo es el líder de la iglesia y sacrificó su vida para la iglesia, el esposo necesita aprender cómo ser el servidor de su esposa. Necesita guiar a su esposa, pero amar a su esposa como Jesús nos ama.